Atención. Las palabras en hebreo antiguo que estás a punto de escuchar tienen el poder de cambiar para siempre tu manera de ver el mundo. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Escucha, Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. ¿Sabías que, entre todos los versículos de la Biblia, el pueblo judío eligió precisamente estas 6 palabras, con más de 3700 años de antigüedad, como su oración más sagrada? Esto no es casualidad. El Shema Israel es mucho más que una simple plegaria. Se trata de un código espiritual, una llave mística que abre la puerta a los secretos más profundos de la Cábala, la dimensión esotérica del judaísmo. Estas palabras guardan el misterio de cómo alcanzar un estado elevado de conciencia que te conectará directamente con la unidad absoluta de Dios. En este video, voy a explicarte cómo funciona este código, revelando cómo el Shema Israel puede transformar tu percepción de la realidad y llevar tu vida espiritual a un nivel completamente diferente. Verás cómo estas palabras pueden brindarte una profunda paz interior y una conexión espiritual intensa, sin importar las situaciones externas ni los desafíos que enfrentes. Y no se trata de escapar de tus problemas, al contrario, al utilizar esta poderosa herramienta, descubrirás la fuerza y claridad necesarias para afrontarlos con confianza y serenidad. Prepárate para acceder a una fuente inagotable de fortaleza y calma en tu vida. ¿Estás listo para explorar el poder oculto del Shema Israel? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de aprender podría transformar tu vida para siempre. Comencemos. No exagero al decir que el Shema Israel es el núcleo de la identidad judía. Para que lo entiendas, esta no es una oración cualquiera. Es la primera oración que todo niño judío aprende, la que recitamos cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. Y más allá de eso, es la oración que pronunciamos Juan justo antes de morir. ¿Pero por qué? Por su inmenso poder espiritual. Y sí, sé lo que probablemente estarás pensando, Isaac, este versículo no parece tan místico. Simplemente afirma que Dios es uno porque el judaísmo fue la primera religión monoteísta, la que rechazó los cultos paganos y politeístas de la antigüedad. Solo está diciendo que no existen muchos dioses. Pues no. El Shema Israel es mucho más que una simple declaración monoteísta. Es un código secreto donde su sentido literal es apenas la punta del iceberg. Y no te olvides de quedarte hasta el final para que puedas descubrir el verdadero sentido de estas palabras ancestrales. Lo primero que debemos entender es que esta es una declaración revolucionaria. Dios es Echad. No es que sea uno y no muchos, es que Dios es la unidad. Esto significa que Él no es solo el único Dios, sino que es la única realidad verdadera y absoluta que existe. Repito, y medita en esto atentamente, no es que Dios está en la realidad, sino que Dios es la realidad. Todo lo demás, el universo, las galaxias, los planetas y nosotros mismos, no es más que una manifestación y emanación de su unidad infinita que se encuentra dentro mismo de la divinidad. La Torá lo deja absolutamente claro en Deuteronomio 4:35. A ti te fue mostrado para que sepas que el Eterno es Dios. No hay nada fuera de Él. Y esto transforma por completo nuestra comprensión de lo que realmente es Dios, de la realidad en la que vivimos e incluso de nosotros mismos. Dejamos de percibirlo como una entidad poderosa pero distinta, separada de la realidad, para entender que Dios es Echad, la unidad absoluta que abarca y conecta todas las cosas. Todo lo que vemos, sentimos y experimentamos, e incluso todo lo que nos ocurre, bueno o malo, no es otra cosa que una manifestación viva de esa unidad divina infinita que sostiene y da sentido a absolutamente todo. No hay nada fuera de Él.
Esfatemet, uno de los grandes cabalistas que vivió en el siglo XIX, lo describe de una manera aumentada, más reveladora. Escuchad atentamente sus palabras. La proclamación de unidad que hacemos al recitar el Shema Israel debe entenderse en su verdadero significado. Según los escritos sagrados de los grandes cabalistas, estoy obligado a revelar el significado de que Dios es uno. No es solo que Él es el único Dios verdadero, negando a otros dioses, aunque esto también sea cierto, el significado es más profundo. No existe ningún ser aparte de Dios, aunque a la mayoría de las personas les parezca lo contrario. Todo lo que existe, tanto lo espiritual como lo físico, es Dios mismo. Esta verdad nos muestra que cada persona puede conectarse con Dios en cualquier lugar y a través de cualquier cosa, incluso a través de la materia, porque la santidad divina está presente absolutamente todo. Este es el fundamento de todas las formulaciones místicas del mundo. Así escribió el Sefat-Emeh. Es por esto que el Zohar, la obra más importante de toda la Cábala, se refiere al Shema Israel como el Yud y la o la unificación superior. Pero, ¿qué es todo esto de la unificación superior? Este concepto místico de la Cábala describe algo la unión absoluta que existe en esencia entre nuestra realidad terrenal fragmentada y limitada y la unidad infinita de Dios, llegando a un estado de conciencia alterado donde todas las percepciones de división se disuelven, revelando que todo es uno con el Creador. Y esto es algo completamente revolucionario, porque significa que lo que percibimos como el mundo físico no es la realidad verdadera, sino una simulación. Todo lo que vemos y experimentamos es solo una manifestación externa, una proyección que oculta la unidad infinita que lo sostiene todo. Lo real no es lo que vemos, sino lo que está detrás de lo visible. La existencia que percibimos, fragmentada y llena de objetos y seres que parecen ser autónomos y desconectados entre sí unos de otros, incluyéndonos a nosotros mismos, no es la realidad absoluta. El mundo donde coexisten el bien y el mal, donde se manifiestan guerras, violencia, sufrimiento, ansiedad, depresión, soledad, es solo una ilusión. La verdad más profunda es que lo único realmente existente es Dios. Todo lo demás es una proyección de nuestra percepción limitada. Por eso la Cábala llama a nuestro mundo alma del mundo de la mentira, porque lo que vemos no es más que una ilusión que nos separa de la unidad divina, lo cual quiere decir que lo que creemos real es en realidad un velo que oculta la unidad. Por eso, en hebreo la palabra para mundo es olam, que comparte raíz con el término elem, que significa ocultamiento. Esto nos enseña una verdad increíble: el mundo, tal como lo percibimos, es un velo que oculta a Dios y su unidad divina. Pero aquí está el secreto: este velo no está destinado a permanecer. Nuestra misión es desvelarlo. Revelar la divinidad oculta detrás de la ilusión es el propósito supremo. Es precisamente la misión del pueblo de Israel proyectar esta luz al mundo entero, iluminando cada rincón de la existencia con la verdad absoluta de Dios. Esto no es solo una idea, es un llamado para transformar la realidad. Por ello, al recitar el Shema Israel, especialmente al pronunciar la palabra Ejad, meditamos en esta verdad, la unicidad de Dios que abarca y conecta todo lo que existe, más allá de las apariencias de fragmentación y desconexión. Y dependiendo del nivel de conexión que logremos mediante esta meditación, podremos alcanzar un estado alterado de conciencia donde nos conectemos directamente con la fuente, con la divinidad misma, con Hashem, la esencia absoluta de la realidad. En este estado supremo trascendemos todo sufrimiento, ansiedad, miedo, tristeza y el concepto mismo del mal. Es aquí donde experimentamos una paz profunda, plenitud total, una felicidad absoluta, un nivel de existencia que va más allá de todo lo que alguna vez imaginamos. Este es el verdadero propósito de la conexión con Dios.
Tal es el poder y la energía del Shema Israel que incluso el principal libro de la ley judía, el Shulchan Aruch, nos advierte sobre la importancia y la urgencia de cuidar cómo recitamos esta oración. Debe recitar así dice el Shulchan Aruch, debe recitar el Shema Israel con intención, con reverencia y temor, con temblor y estremecimiento. ¿Por qué tanto énfasis? ¿Por qué tanta reverencia? Bueno, ya lo sabemos por qué. Porque, como ahora ya sabemos, al recitar el Shema Israel, si se recita de la manera correcta, con intención y conciencia, tiene el poder de llevarte a un estado de conciencia que trasciende esta realidad. Es una experiencia que rompe las barreras de lo físico y lo visible. Por esta razón, la ley judía, la halajá, nos instruye a cubrirnos los ojos con la mano derecha al recitar el Shema Israel. Al hacerlo, bloqueamos cualquier distracción externa y dirigimos toda nuestra atención hacia un único propósito: conectarnos con la unidad divina. Es un momento de total entrega, donde todo lo demás desaparece y nos alineamos con lo eterno. Siguiendo esta línea, la tradición judía nos revela una kavana, una meditación poderosa del Shema Israel, concretamente en la última palabra al recitar Ejad, que en hebreo significa uno. Durante esta meditación se nos invita a visualizar nuestra conexión con la unidad divina a través de las 3 letras hebreas que forman esta palabra Ejadun, conformado por la Alef, la Yet y la letra Dalet en hebreo. La Alef, con un valor numérico de 1, representa la unidad absoluta de Dios. La Yet, con un valor numérico de 8, simboliza los 7 cielos y la tierra. La Dalet, con un valor numérico de 4, corresponde a los 4 puntos cardinales. Esto significa que la unidad divina representada por la Alef no tiene límites. Se extiende y abarca todo, desde los 7 cielos y la tierra simbolizados por la Yet, hasta los 4 puntos cardinales representados por la Dalet, llenando cada rincón del universo con su presencia infinita. Meditar en esta conexión nos abre los ojos para comprender que no existe lugar, espacio ni momento fuera de la presencia de Hashem. Todo está conectado, todo está lleno de la divinidad. Pero esto no termina aquí. El pueblo judío busca manifestar y vivir este estado de conciencia de la unidad divina en cada aspecto de su vida práctica. Por eso no solo recitamos el Shema Israel 3 veces al día, tal como la Torah nos ordena. Escribimos estas palabras en un pergamino sagrado y las colocamos dentro de unas pequeñas cajitas negras llamadas tefilín filacterias. Estas cajas tienen un propósito profundo. Una se coloca en el brazo, cerca del corazón, y la otra en la cabeza, junto a la mente. Este poderoso acto simboliza nuestro esfuerzo por alinear nuestros pensamientos y emociones con la verdad más sublime, que todo está unificado en Dios. Pero hay más. También colocamos un pergamino del Shema en nuestras puertas, en la mesusa o la jamba de la puerta. Por eso, cada vez que entramos o salimos de un lugar en este pequeño gesto, nos recuerda una realidad esencial: no hay separación de Dios. No existe un dentro o un fuera. Todo espacio, todo momento, todo es parte de la misma unidad divina. Es una conexión constante con lo eterno. Llegados a este punto, queda claro que el pueblo judío ha incorporado profundamente el concepto de la unidad divina en su práctica diaria. Pero surge una pregunta: ¿hasta dónde estaría dispuesto este pueblo a comprometerse vitalmente con este conocimiento sagrado? ¿Hasta qué punto esta conexión con la unidad divina puede moldear no solo su vida cotidiana, sino también sus momentos más extremos y decisivos? Aquí es cuando nos damos cuenta de que este conocimiento no es solo una idea intelectual o una emoción pasajera, sino que exige una entrega total por parte del pueblo de Israel, un compromiso absoluto, incluso al punto de dar la vida por esta verdad. Y es que a lo largo de la historia, millones de judíos han vivido y muerto proclamando esta realidad,
desde las hogueras, la Inquisición, hasta las cámaras de gas en la SOA, el Holocausto. Tal y como dijera Viktor Frankl en su obra El hombre en busca de sentido, y cito: nuestra generación ha llegado a conocer al hombre tal como es en realidad, el ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz, pero también el ser que entró en esas cámaras de gas erguido con el Shema Israel en sus labios. Un ejemplo extremo de esta entrega lo encontramos en la vida y muerte de Rabí Akiva, uno de los más grandes sabios de la Cábala, maestro incomparable de la mística judía. Rabí Akiva fue el mentor de Rabí Simón Bar Yochai, autor del Zohar, y el único de los 4 sabios que ingresaron en el Pardés, el huerto místico de la Cábala, y que salió ileso. Mientras sus compañeros sucumbieron ante la magnitud de la experiencia mística, ya fuera por muerte, locura o herejía, Rabí Akiva atravesó con éxito esta prueba, demostrando su dominio de los secretos más profundos de la espiritualidad judía de la Cábala. Pero su grandeza no se detuvo ahí. A pesar de que los romanos prohibieron estrictamente la enseñanza de la Torá en la tierra de Israel, Rabí Akiva no se doblegó. Con todo, continuó instruyendo públicamente, desafiando las leyes opresivas, hasta que fue arrestado. Según la tradición, mientras los romanos lo torturaban arrancándole la piel con peines de hierro al rojo vivo, Rabí Akiva recitaba al Shema Israel con absoluta devoción. Y fue ni más ni menos que en el preciso momento en que pronunció la palabra Ejad, en que su alma dejó su cuerpo, alcanzando un estado de unidad plena con Dios. Pero cabe preguntarnos cómo es posible siquiera que pudiera alcanzar un nivel de serenidad y de conexión tan extraordinario en medio de semejante sufrimiento. La respuesta está en su desarrollo espiritual. Durante toda su vida, Rabí Akiva se dedicó a comprender y experimentar la unidad divina. Fue esta conexión la que le permitió, en el momento de su muerte, dar un salto de conciencia, trascendiendo completamente la realidad física, incluso la de su propio cuerpo. En ese instante, Rabí Akiva superó el dolor y el sufrimiento, elevándose a un estado de conciencia donde la unidad de Dios lo abarcaba todo. Para él, en ese momento ya no existían los romanos, los peines de hierro ni la tortura. Solo había Ejad, la unidad absoluta de Dios, donde incluso el mal se disuelve como una emanación del bien divino. Esta es la grandeza del Esach. No solo transforma nuestras vidas, sino que nos conecta con una verdad tan poderosa que trasciende incluso la muerte misma. Ahora me imagino lo que estarás Isaac. Todo esto suena muy interesante, palabras bonitas e ideas poderosas. Pero ¿cómo puedo hacer para que este conocimiento ancestral realmente mejore mi vida aquí y ahora? Tal vez estás enfrentando desafíos reales y tangibles, problemas con tu pareja, una relación distante con tus hijos, incertidumbre en el trabajo, un diagnóstico médico que te preocupa. O quizás te sientes sola o solo y piensas que nunca encontrarás a alguien que te quiera. ¿Cómo puede esta antigua oración ayudarte en medio de estas dificultades? La respuesta es simple. Pero si aplicamos el poder de la conciencia de la unidad divina en nuestras vidas, podemos entender algo que lo cambia todo. No importa cuán oscuro, dolorosa o desesperante sea una situación, Dios está presente incluso ahí, en medio del dolor. ¿Por qué? Porque en esencia, no hay nada fuera de Dios. Como dice la Torá en Ot Milvado, no existe nada más que Él. Esto significa que las dificultades, el sufrimiento y aquello que percibimos como mal absoluto son solo ilusiones que pertenecen al mundo de la fragmentación y la división. Desde la perspectiva de la esencia divina, estas expresiones son sombras pasajeras y reales en comparación con la verdad infinita de la unidad de Dios. Cuando internalizas esta conciencia, comienzas a ver tus desafíos desde una nueva dimensión, transformándolos en oportunidades para conectar con algo mucho más grande. Es aquí donde comienza la verdadera transformación.
Es importante entender que estas situaciones no ocurren al azar. Nada en la vida es aleatorio. Aunque desde nuestra perspectiva limitada dentro del sistema no podamos comprender completamente el porqué o el cómo de una situación difícil, en realidad todo está diseñado con un propósito divino. Y es que Dios, en su amor infinito, no solo nos guía hacia nuestro tikkun, nuestra corrección espiritual, sino que también nos enseña que debemos hacer nuestra parte. En hebreo, esto se denomina istatlut, el esfuerzo consciente por mejorar nuestras vidas, protegernos, ser felices, enfrentar nuestras pruebas con valentía. Sin embargo, al mismo tiempo, debemos comprender que el resultado final no depende de nosotros, sino del Creador, quien en su sabiduría perfecta, tiene un propósito más elevado. Es así como, desde la conciencia de unidad, entendemos que la bondadosa y amorosa unidad de Dios utiliza incluso los desafíos más difíciles para beneficiarnos y guiarnos hacia nuestro tikkun, nuestra reparación. Cada prueba, cada obstáculo es una herramienta divina para nuestro crecimiento y transformación. Aunque no siempre entendemos el sentido detrás de la oscuridad, podemos tener la certeza de que Dios está presente incluso allí. Como enseñará el sabio Rabí Nachman de Breslov en oscuridad, detrás de la oscuridad, allí también Dios se encuentra. Y de hecho, la Toure lo afirma de manera: yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo el mal. Yo soy el Eterno que hace todo esto. Así dice en Isaías 45:7. Eso significa que incluso lo que percibimos como mal no está fuera del control de Dios, sino que es una manifestación más de su unidad absoluta, un medio para revelarnos su propósito más elevado. Cuando entendemos esto, algo cambia dentro de nosotros. En lugar de ver nuestros desafíos como castigos o fracasos, los vemos como oportunidades para crecer, conectar y trascender. Actuamos con esfuerzo y determinación, porque incluso en la oscuridad más profunda, Dios está allí, guiándonos hacia la luz. Así es como los cabalistas nos enseñan una verdad transformadora. Toda oscuridad y todo mal no es más que una clipá, una cáscara o capa que oculta la luz divina. Y aunque en el momento pueda parecer impenetrable, eventualmente esa luz será revelada, derrumbando todos los muros y bloqueos que impiden que el amor y la compasión divina llenen toda la realidad tal como está. En ese día, el Eterno será uno y su nombre será uno. Como dice en Zacarías 14:9, Vayoma Ui Adonai en la redención final, cuando el Mashiach revele la unidad divina, comprenderemos una verdad que ahora solo podemos intuir. Cada evento, incluso los más dolorosos y negativos, tenían un propósito perfecto. Veremos que incluso lo que percibíamos como mal era en realidad para nuestro mayor bien. Y este entendimiento será uno de los mayores deleites y más profundos de la era mesiánica. Un ejemplo poderoso de esta verdad se encuentra en la historia de Jacob y Yosef. Después de 22 años de separación, durante los cuales Jacob creyó que su hijo estaba muerto, se reencuentran bajo circunstancias que jamás habría imaginado. Joseph, su hijo amado, vendido como esclavo y dado por perdido y muerto, se había convertido en el virrey de Egipto. Lo más impactante es que el acto imperdonable de sus hermanos al intentar asesinarle y venderlo como esclavo, fueron precisamente lo que permitió que Yosef alcanzara esa posición de poder. Fue ese acto oscuro lo que finalmente salvó a toda la familia y a toda la región de la hambruna. Por eso es precisamente en ese momento cuando Jacob se reúne físicamente con Yosef, que decide recitar de entre todas las oraciones con una comprensión absoluta, porque finalmente entiende que tanto el bien como el mal son parte de una unidad divina. Todo lo que ocurrió, por más incomprensible que pareciera, tenía un propósito: el tikkun. Hemos recorrido un camino profundo hasta llegar aquí, pero quizás todavía queda una pregunta rondando en tu Shema Israel. Escucha Israel.
¿Y qué pasa conmigo si no pertenezco al pueblo de Israel? ¿Acaso todo este conocimiento tan poderoso no tiene que ver conmigo? ¿No se conecta acaso con mi alma, con mis desafíos, con mi búsqueda espiritual? ¿Por qué escucha Israel entonces realmente? A primera vista, pudiera parecer que esta oración está dirigida exclusivamente al pueblo de Israel. Después de todo, las primeras palabras lo dejan bien claro: escucha Israel. ¿Significa entonces esto que uno judío está excluido de esta meditación profunda sobre la unidad de Dios? La respuesta es no. Nada más lejos de la verdad. Shema Israel no es solo una declaración exclusiva para Israel, sino que es una afirmación universal, una proclamación cósmica de la unidad de Dios que trasciende cualquier frontera o pueblo. Esta perspectiva universal se refleja de manera brillante en el comentario de Rashi, uno de los mayores comentaristas de la Toure, al analizar el Shema Israel, y dice: lo escucha Israel. Eternos estudios, eterno es uno. Él es nuestro Dios ahora y no el Dios de las naciones. Pero en el futuro será el eterno uno como está. Entonces otorgaré a las naciones un lenguaje puro para que todos invoquen al nombre de y le sirvan unidos. Y en aquel día el Eterno será uno y su nombre uno. ¿Qué significa esto? Que aunque desde tiempos antiguos Israel ha sido el encargado de proclamar esta unidad divina, especialmente como un faro de luz frente a los cultos paganos e idólatras politeístas del pasado y del presente, el propósito final trasciende a Israel. La meta suprema es que esta verdad sea reconocida por toda la humanidad, de tal manera que cuando el mundo alcance el Tikkun Olam, la reparación del mundo, todas las naciones se unirán en una sola voz para proclamar la unidad de Dios, revelando que toda creación está conectada y sostenida por la misma esencia divina. De hecho, la función de Israel es servir como canal para transmitir este mensaje a todo el mundo. El profeta Isaías lo expresa claramente al referirse al templo de Jerusalén: porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esto no solo significa que Dios acepta las oraciones de las naciones, sino que las anhela. Porque la visión profética que complementa al Shema es clara. Llegará un momento en que toda la humanidad reconocerá a Dios como uno. En ese día, la unidad divina será evidente en todos los seres. No habrá divisiones. No habrá confusión sobre la naturaleza de Dios. Cada ser humano, judío o no judío, estará profundamente conectado con esta verdad absoluta. Por lo que ahí lo tienes. Este es el poder del Shema Israel, el poder de la unidad divina. Ahora solo me queda rezar y pedir que este viaje a través del significado profundo del Shema Israel despierte en cada uno de nosotros un anhelo renovado por vivir una vida consciente de esta unidad suprema. Que la luz que se encuentra detrás de cada obstáculo y cada sombra salga a la luz, rompiendo todas las barreras que nos separan de lo divino. Que el Shema Israel no solo inspire al pueblo de Israel, sino que se convierta en un llamado universal para que toda la humanidad reconozca la unidad absoluta de Dios y nos unamos en su servicio con un corazón sincero, con propósito y con una visión compartida de esperanza y redención. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Escucha, humanidad. El Eterno es nuestro Dios. El Eterno es uno. Amén. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a conocer la Academia Tikkun Olam, un espacio dedicado a explorar los misterios de la Cábala con un enfoque meticuloso, profundo y basado en las fuentes originales en hebreo. En nuestra academia, ofrecemos clases en vivo y grabadas, materiales exclusivos y una comunidad privada, enfocándonos en la transformación espiritual que la Cábala puede traer a tu vida.
Nuestro objetivo es ayudarte a conectar con tu esencia más profunda y a aplicar este conocimiento en tu camino espiritual. Exploramos temas como el Zohar y el Masiaj, transformando el conocimiento en herramientas prácticas para tu crecimiento personal. Si quieres saber más, visita el enlace en la descripción. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Salom.